Hola, bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Punto de Enlace. Mi nombre es Angélica de León y soy gerente comercial de We Company y consejera de la Asociación HealthTech México. El día de hoy, en este episodio, La mente detrás del escudo digital, tengo el gusto de compartir esta audiencia y estos micrófonos con Jime, Pamen y Oli de la empresa Row. La realidad es que desde el primer momento que las conocí, chicas, me proyectaron primero mi admiración, ¿no? Las veo muy, muy chiquitas, ¿no? Saber este grupo de mujeres y en el tema de ciberseguridad. Entonces, justamente por eso estamos aquí, para que nos platiquen un poquito más de ustedes, de sus experiencias, que si quieren indicarme qué hace cada una, cuál es el rol que juega dentro de la empresa. Entonces, si quieres, empezamos por ti, Jime. Sí, claro que sí, Angie. Bueno, pues yo me dedico más que nada a esta parte de gobernanza, toda la parte de los estándares. Por ejemplo, yo me he certificado mucho en ISO 62443. Ahorita ya estamos por la 27001. Y justamente, ¿no? Llevo a cabo estos análisis de riesgo de la empresa, hablando más hacia ciberseguridad y enfocándome también hacia la parte operativa, de tecnologías de la operación. Muy bien. Pame. Muchas gracias, Angie. Sí, yo soy ingeniera biomédica de profesión, entonces dentro de nuestro equipo de healthcare, mi rol va más enfocado en la tecnología y también integrar tanto lo que hace Jime, Oli y la parte de la tecnología con todos los procesos operativos de las organizaciones. Entiendo que estudien el proceso dentro de las organizaciones para saber qué es lo que está haciendo mal en temas de ciberseguridad. Sí, aún va de eso. Nosotras desarrollamos en la empresa, en Rowell, desarrollamos una herramienta que es un Process Mapping, en donde podemos observar el proceso de la organización que sigue y la relación también con su interfaz digital, con las redes, y vemos un panorama totalmente integral, completo. No únicamente vemos como una arquitectura de red, sino que vemos en qué puntos afecta y de dónde a dónde irá cada punto. Órale, y esa herramienta que gestionan, ese software se lo venden a las diferentes empresas. No, ahí ya entra un poquito más esta parte de evaluación. Es más el resultado de una evaluación integral, tanto de máquinas, procesos, etcétera, etcétera, que al final pues se relacionan, ¿no? En la ciberseguridad. ¿Cuáles son tus puntos de acceso? ¿Cuáles son tus equipos conectados? ¿Qué es lo que realmente te puede afectar, ¿no? Si pasa un ciberataque, ¿cuáles son los puntos en los que realmente tu proceso se une a tu red? ¿No? Que hay veces en las que pensamos que no tenemos muchas cosas o no hay nada y realmente sí hay una conexión. Órale, ¿y lo priorizan? O sea, priorizan, ¿no? Sabes que este es lo primero que tienes que enfocarte, lo segundo. Órale, qué interesante. Le estoy haciendo, perdón, mis preguntas, pero es que me interesa entender exactamente qué es lo que hacen y por supuesto que la audiencia sepa pues esa profundidad del tema de ciberseguridad y todas las herramientas que ustedes ya conocen, manejan y que son expertas. Justamente como lo comenta nuestro episodio del día de hoy, las mentes detrás de este escudo digital, ¿no? Y esta protección, ¿qué es lo que hace? Cuéntanos, Oli, ¿tú cuál es tu rol? Bueno, yo soy ingeniera mecatrónica de profesión y mi enfoque principal está en la parte de la innovación y el desarrollo de las tecnologías es en trabajo conjunto justamente en los dos caminos que comenta, la parte de las tecnologías que se requieren para la parte integral de ese monitoreo y la parte que comentaron de las herramientas para poder tener una visión integral de cuál sería la estrategia de ciberseguridad que más conviene, la parte del fine tuning con el hospital en específico, la clínica. Ese detalle, porque podemos hacer un general para los hospitales, pero cada uno tiene sus necesidades particulares y es ahí donde ya yo trabajo en conjunto con estas dos vertientes que comento. Entiendo que de tu lado tú eres la que dices, ok, ya se detectó, ya vimos cuáles son estas herramientas, cuál es el proceso que se debe seguir, pero ¿cuál va primero? Principalmente genero la parte de las herramientas que tengan esa visión integral en conjunto de las diferentes soluciones que hay en el mercado para la parte de visibilidad. Esa integración se hace en conjunto con nuestro equipo de infraestructura y la parte de la guía de ciberseguridad, que es Jimena, la encargada en eso, nuestra experta. Y pues en la parte del proceso, Pamela es la que me apoya con ese punto. Yo solo soy la parte de integrar la
parte de la tecnología a la estrategia de ciberseguridad que haya planteado Jimena, la parte de cómo integrar la perspectiva total del proceso. Por ejemplo, hay elementos importantes a tomar en consideración. Como comentaban, en la exposición de los activos va en función de cuál sería su impacto dentro de la operación a la cual darle prioridad. Entonces, en ese punto yo desarrollo la parte de la matemática detrás de cómo hacer el cálculo de esos detalles y ya plasmarlo de forma visual en una herramienta que sea tipo 100 o algo parecido. Mencionaste, yo solo soy la que integra, pues nada más. Yo nada más soy la que hace que de estos procesos se haga la articulación, ¿no? Entonces, pues creo que lo dijiste así como, pues solo soy la gente. Pues sí, ¿no? Eso es de lo más importante para que justamente el trabajo de cada una de las áreas, pues haga su función, ¿no? Correcto. No sé si lo entendí bien así, chicas, ¿no? En lo que hace cada una de ustedes. Y bueno, la que solo integra. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia. Vamos a iniciar un poquito para romper el hielo con una dinámica de... vamos a platicar un poco de tipo, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas y me dicen muy rápidamente de qué team son, ¿no? ¿Café o té? Té. ¿Café o té? Té. Todas son team té. De té, team capu. ¿Perro o gato? Perro. Gato. Perro. ¿No? Los gatos me dan un poquito de miedo. ¿Cine o teatro? Ay, está difícil. Yo creo que cine por la facilidad de que haya más funciones. Sí. Yo creo que sí, teatro. Híjole, no, mi alma es más de teatro. ¿Sí? Yo soy team, chicas, cine, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos haciendo una combinación extraña. ¿Frío o calor? Frío. ¿Frío? Ay, híjole, yo creo que frío. Frío. De cada más son en el que sí somos iguales de todos los puntos. ¿Playa o una cabaña? Yo creo que cabaña. No me gusta mucho la arena. Cabañeto. Cabaña. No, ya cuando hicimos ahí la sinergia en el frío, pues creo que era o era. Se mantuvo. ¿Día o noche? Ay. Yo creo que diré noche. ¿Noche? Yo día. Ay, noche. Noche, también. Pero bueno, ahora sí, cuéntanos. Tengo varias preguntas. La verdad es que creo que la ciberseguridad abre un mundo, ¿no? Una caja de Pandoras ahí. Pero, bueno, este podcast lo que busca es un poquito lo interno. Actualmente se habla mucho del tema de ciberseguridad en un enfoque masculino, ¿no? Entonces creo que fue una de las cosas que me gustó cuando las conocí, que están súper chiquitas, y cómo cambias esa perspectiva, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es que llegaron al tema de la ciberseguridad y si hay algún impacto o algún líder que las impulsó a estar aquí. ¿Quieres empezar contigo, Kimi? Ok. Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, mi carrera también es mecatrónica, como Oli, y estando en la carrera nunca pensé en ciberseguridad, ¿no? Para ser honestos. Tal vez sí la ciberseguridad clásica de, pues cuida tus contraseñas, ¿no? Ten cuidado en las redes, etcétera, etcétera. Al final, sí, estando en ingeniería, pues sí tienes como también esa precaución, ¿no? Sin embargo, ya cuando entro a este mundo laboral, después de haber visto muchas cosas, ¿no? He estado en pues cirugía robótica y otros ámbitos en salud, de ingeniería. Justamente me topé con Rowe, que se enfoca completamente en ciberseguridad, ¿no? Y ciberseguridad no solo la tradicional, sino hacia las operaciones, infraestructura crítica, oil and gas, y actualmente pues ya en salud. Y la verdad es que es un mundo de diferencia comparado a la ciberseguridad tradicional, y me llamó mucho la atención en donde ya un impacto en las redes puede derivar hacia un impacto físico, ¿no? Real, hacia el medio ambiente, hacia las personas, hacia ya inclusive un fallecimiento, ¿no? Y pues terminé ahí. Es algo que me apasionó mucho al final. Y sí, ¿no? Sí se ve, porque si de por sí en la ciberseguridad tradicional hay hombres, en la ciberseguridad para infraestructuras críticas
casi todos son hombres, ¿no? Yo creo que sí, el 90% o más. Entonces, como dices, ¿no? Al principio pues sí nos ven chiquitas y agrégale que eres mujer, entonces sí me tocó ir, por ejemplo, a sitios en los que incluso te ponen a prueba, ¿no? De a ver si sabes, si conoces, si puedes dar realmente, o más bien ganarse la confianza, ¿no? Que al final yo siento que es una parte muy importante, el que confíen en ti y que confíen en que realmente les estás diciendo sus puntos a mejorar y que lo que les lo que les estás diciendo de contramedidas, pues realmente les va a ayudar, ¿no? Y a llevar a donde ellos quieren estar, porque al final pues la ciberseguridad te tiene que ayudar a lograr tus objetivos. Mencionaste ahorita que estudiaron tú y yo en mecatrónica. ¿Ese paso entre mecatrónica y ciberseguridad es muy grande? ¿Es algo similar? ¿Es de la misma rama? Cuéntanos un poquito. Al final pues sí tienes las bases de ciertas cosas, pero mecatrónica es muy conocido justamente, ¿no? Porque ves de mucho, no eres experto en todo. Entonces siento que más que nada fue mucho estudio para estar como al mismo nivel de redes, de toda esta parte que al final pues no es la base de nuestra carrera, pero también al ser esta parte operativa pues sí teníamos un poquito más las bases de estos dispositivos, ¿no? De cómo se llevan a cabo, cómo funcionan, y eso también es una gran ventaja a la hora de la ciberseguridad. Bueno, muy bien. Te hago todas estas preguntas para entender, ¿no? Me quiero empapar justamente más de conocer, de entender. Jimé, cuéntanos, en tu caso, ¿qué te llevó al tema de la ciberseguridad? Pues fue una sorpresa para mí. Mi carrera es ingeniería biomédica, ingeniería de sistemas biomédicos. Y justo al igual que en mecatrónica no vemos temas de ciberseguridad. Ahorita actualmente creo que ya están empezando a implementar este tema dentro del programa académico, pero cuando yo estuve cursando, la verdad es que todo era con enfoque en la tecnología, en conocer los equipos médicos, la interacción con el paciente, con el cuerpo humano, la obtención de señales del cuerpo humano, fabricación de equipos, pero se quedaban como ahí en ese límite, ¿no? No entraban como al soporte digital de los equipos. Y me pareció algo muy interesante, y creo que cuando yo conocí a Rowell y conocí en especial a los líderes de la empresa, a nuestro director general y al CTO, que pues son expertos en ciberseguridad industrial, descubrí como un mundo que era totalmente desconocido para mí, y como que mi panorama se amplió en ese aspecto y vi que yo podía aportar valor desde mi posición como biomédica, pero con este enfoque no solo de tecnología, sino conjuntándolo con este soporte digital que hay detrás de, y que permite mantener todo el sistema de salud, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy interesante y pues me enamoré de la ciberseguridad. Entiendo que Rowe tiene, pues ya es una empresa mexicana, ¿no? Y que tiene pues ya muchos años en cuanto a la industria de ciberseguridad, pero recientemente incorporó en su línea el tema de salud. Es ahí donde tú entras, ¿no? Ahorita por lo que compartes ya en el tema médico y en toda esta cuestión, y encontraron una oportunidad necesaria. No sé si lo estén viendo así el CEO, si me ve, espero que sí sea así. Okay. Pero justamente fue ahí donde dijeron, oye, ya somos expertos en todas estas líneas, ¿y qué pasa con la ciberseguridad en temas de salud? No le están dando el enfoque necesario, y es ahí donde pues entran justamente pues ustedes, ¿no? Con mecatrónica, y este salto es el entender que mecatrónica te abre oportunidades de todo tipo, y el tema de salud, ¿no? Es esa combinación que cuestionan. Muy bien. Oli, cuéntanos un poquito tú, ¿qué te llevó a estar aquí en el tema de ciberseguridad? Bueno, justamente siempre estuve muy de la mano con Jimena, a ser compañeras, entonces también recorrí muchos módulos igual de la parte de salud. Entonces, cuando llegó el punto de estar en la parte laboral, dentro de Rowell se dio mucho impulso a la parte del sector de salud, justamente por
mis compañeras que dieron ese enfoque y esa perspectiva amplia a la parte de qué se le está haciendo, qué ciberseguridad se está aplicando a ese tipo de sector, cómo se está viendo en la actualidad. Sabemos que ha habido unos incidentes muy recientes en algunos hospitales grandes, entonces nos deja ver que tal vez la ciberseguridad no se aplique tal cual como se ve en los otros sectores, igual en el sector salud, en la diferencia de solo verlo desde la perspectiva de TI y no darle todo el englobe que conlleva un tipo de este proceso, ¿no? Que los hospitales son variados los tipos de tecnología, entonces el conocer y el tener ya ese background de la parte de el sector salud ayuda un poco a esta parte de ese salto a la ciberseguridad, justamente. Ahorita mencionaban dentro de sus charlas el tema de la ciberseguridad en el hospital. Y esta pregunta se la dejo a quien me quiera contestar. ¿Por dónde deberíamos de empezar? La realidad es que he ido ya a diversos foros de ciberseguridad enfocada en hospitalización. Pero, ¿realmente es ahí donde tendríamos que iniciar? ¿Debería de ser el médico en el expediente clínico? ¿Debería de ser el paciente? Estaba escuchando una conversación hace poco donde incluso cuando te llega un artículo de Mercado Pago, tiras la bolsa y ahí están tus datos. ¿Por qué deberíamos de empezar a cuidar este tema de la ciberseguridad? Todos al mismo tiempo, todos en su rango. ¿Por dónde? No sé, chicas, ¿qué nos quieran contar? Al final, esta parte de la ciberseguridad es un tema organizacional. Ninguna estrategia de ciberseguridad va a funcionar si no involucras a toda tu organización, ¿no? Desde la alta dirección hasta justamente, ¿no?, los doctores, el paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotras tuvimos muchas entrevistas, ¿no?, con diversos doctores, y algo que surgió muchas veces fue: es que yo no entiendo por qué un hospital podría ser un blanco, ¿no? ¿Qué ganan al final? Y son muchos temas, ¿no? Primero que nada, en un hospital, pues no se pueden detener muy fácilmente las operaciones porque dependen vidas, ¿no?, de que se lleve a cabo esas operaciones. Entonces, al final, el que ellos comprendan que siempre pueden ser un blanco para ciberseguridad, porque en un hospital se mueve mucho hablando económicamente, ¿no? La confianza que van a tener tus pacientes. Si tu paciente no tiene confianza en ti, pues no va a volver, ¿no? La reputación que tiene tu hospital, tu clínica, tu laboratorio, porque pues también ellos son parte de este ecosistema de salud. Inclusive, ya si nos vamos a un poco más finos, todas estas repercusiones al final pueden desembocar en que inclusive pares operaciones por días, ¿no? Y obviamente en un hospital pues no puedes parar por días. Entonces esa presión también puede llevar a muchos hospitales a pagar rescates de información, ¿no? Y es en esa parte en donde pues todos al final tienen que involucrarse, porque la alta dirección debe de poner la guía estratégica de ciberseguridad, la parte de tecnologías tiene que conocer e implementar estos procedimientos de ciberseguridad, y tus médicos y tus pacientes tienen que estar conscientes de que siempre puede existir un ataque, ¿no? Y que puede venir de tu correo, de un clásico phishing, ¿no?, que puede desembocar al final en un ransomware, ¿no?, en un secuestro de información. Y pues al final todos somos parte de estos procesos. Si les estoy entendiendo bien, chicas, empezamos o hablamos en temas de hospitales, no porque sea, bueno, más bien es porque es el más vulnerable. Porque es el que tiene a los hospitalizados, es el que tiene tercer nivel en temas de salud, y es porque los datos ya a ese nivel son los más sensibles, ¿no? Lo podríamos pensar de esa manera. Y pues los que pagarían más por esa información, por rescatar esa información. Al final, por ejemplo, no solamente puede ser información, ¿no? ¿Qué tal si por ejemplo, te apagan un sistema en específico, algo crítico, no puedes llevar a cabo algún procedimiento, algún estudio,
Y todas esas personas ya no pueden hacer el estudio ahí, ¿no? Entonces se van a ir. Tu máquina pues no puede estar parada tanto tiempo, ¿no? Al final sí son varias cosas de trasfondo, personal, tiempo, dinero, que se ven afectados en estos temas. Entra ahí un tema un poco pues de las vidas, ¿no? Ahorita mencionabas de que se van en el tema de algún estudio, pero ¿qué pasa a lo mejor cuando estás en una operación? ¿No? Se apaga o sea, tienes a muchas personas en cuanto a una operación, a una cuestión, y se apagan los monitores, se apaga esta cuestión y pues son vidas. Es cuando entra ahí ese punto. Sí, justo es eso, el impacto en las vidas humanas, lo que lo vuelve tan crítico. Porque en un hospital, justo como mencionaba Jimé, pues no puede tener sus operaciones, porque eso implica un impacto directo en la integridad de los pacientes. Es ahí donde los actores maliciosos ven la oportunidad justamente con el sector salud. Y volviendo un poquito a tu pregunta inicial, Angie, yo creo que las personas que deberían empezar a abordar temas de ciberseguridad en concientización, pues somos todos, ¿no? No nada más hablando del sector salud, sino a nivel nacional. No hay una cultura de ciberseguridad, no hay una cultura de ciberresiliencia, que es como, ¿cómo voy a responder, ¿no? Cuando exista algún incidente? Y creo que empieza desde cada uno de nosotros, en casa, igual desde nuestros celulares, desde nuestra navegación en internet. Y esto escala a las compañías industriales, al sector salud, en donde justo como mencionaba Jimé, no se trata solo de un actor, no se trata solo de los médicos, del personal administrativo, de sistemas, sino que en vez de abordar la ciberseguridad en silos, deberíamos abordarlo como una estrategia integral, ¿no? Y fomentar esta cultura con nuestras personas, que son el primer contacto en caso de que ocurra algún incidente. Mencionaron muchas cosas interesantes, pero las voy a ir pausando, ¿no? El tema de la reputación de los hospitales, ¿no? Ya hablamos del tema de los datos, ya hablamos de las vidas humanas, de esta cuestión. ¿Qué pasa en este tema también reputacional para los hospitales? Bueno, es que no va solo desde el hospital. El hospital tiene diferentes personas o servicios que le pueden suministrar. Es algún punto que también dejan de lado, que nos lleva a un caso real que pasó. En un hospital donde tenían la parte de laboratorios clínicos externos, el laboratorio clínico fue el que fue atacado, pero reputacionalmente al que le pesó fue al hospital porque no consideraron ese riesgo extra de que dependan de un tercero, que es la parte de lo de la cadena de suministro, que es otro punto importante a tener en cuenta, y el por qué es tan importante lo que mencionan de que todos tengan en la mira la parte de la ciberseguridad como una estrategia y no solo como un firewall que tienen que implementar para que todo esté bien, dado que cuando esa persona no pudo recibir sus estudios a tiempo, falleció lamentablemente. Entonces, son puntos importantes donde el hospital ya queda marcado como que ese paciente murió en su hospital. Fue por un tercero, pero las personas no hacen hincapié en que fue en el laboratorio. Entonces, son esos puntos donde la reputación pesa y no debe ser solo el único foco. La parte de la vida humana de las personas es aquello que nos lleva a ver por qué es tan importante darle esa visibilidad de ciberseguridad a este sector, por la parte de los diferentes elementos que pueden impactar y el cómo dejarlo de lado puede repercutir en diferentes etapas del paciente, incluso llevándolo a la muerte. Acabas de cambiar mi perspectiva totalmente, ¿no? Hablábamos de, ok, según yo ya había entendido por qué había sido el hospital por el cual teníamos que empezar, pero pues ya lo cambiaste, ¿no? Entonces, ahora entiendo que esta interoperabilidad que debe de existir entre el de los estudios del laboratorio, entre la farmacia, entre toda esta cuestión, llegan al hospital porque al final es el tercer nivel, pero se requiere de todos. Y a lo mejor la reputación o este punto que hablamos, efectivamente el hospital es el que se la queda, pero pues en realidad necesita de todos. Y es ahí donde hablamos de que no solamente es el hospital, todas estas instituciones de salud también tendrían que estar protegiendo, en este caso a los hospitales, al ser humano, a los datos y al usuario final, ¿no? Y también mencionaba aquí, Jimé, el tema del individuo, ¿no? Que también tiene que cuidarse. ¿Cuál podría ser un tip, ¿no? Para nuestra audiencia
inicial, ¿no? En el tema de ciberseguridad, ¿no? Sabemos que debemos de poner nuestras contraseñas. Ahorita la realidad es que el tema de fintech pues nos ha ayudado mucho a una contraseña segura para cuidar tu dinero, de toda esta cuestión, pero en el tema de seguridad en salud, de ciberseguridad, ¿qué título podrían dar a la audiencia? ¿Por dónde podríamos empezar, ¿no? Estos mortales a poder realizar un cambio? Que de granito a granito pues también el equipo, los usuarios finales lo puedan ir aportando y también hacer más ruido, ¿no? En el caso de la necesidad que se requiere del cuidado de la ciberseguridad en toda la industria de salud. Siento que un punto importante es empezar con qué datos tú estás metiendo a las diferentes páginas, porque a veces nos quejamos de, es que ya me pidieron 3 veces el nombre, mi CURP y mi fecha de nacimiento, ¿no? Pero ¿qué más te pidieron, no? ¿Qué tanta información realmente tú estás dando a todas estas plataformas? Que no solamente tienen tu nombre, tu CURP, tu fecha de cumpleaños, tienen también tus datos bancarios, ¿no? Entonces, primero yo les daría el tip de ser conscientes de toda la información que tú estás metiendo en una página. Ese es el Ese es en cuanto al usuario. Y ahorita me surge otra duda. ¿Qué tendría que hacer las empresas de tecnología para también cuidar, protegerse? Que hay algunas certificaciones que tienen que tomar, pero ¿qué tendría que empezar también las empresas tecnológicas? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, justo con lo que Oli estaba diciendo, una cosa que muchos estándares hablan de ciberseguridad es que la ciberseguridad no solo se trata de tecnologías, ¿no? Tienes que ver tecnologías, capacitaciones y procedimientos. De esas 3 cosas va a surgir pues tu estrategia de ciberseguridad, ¿no? Al final llámese un Cyber Security Management System, que en algunos estándares así le colocan. Y ya con estas 3 bases, pues es en donde realmente tú te vas a poder impulsar a llevar tu estrategia de ciberseguridad más hacia abajo. Y me perdí en la pregunta. ¿Qué deberían de hacer las empresas tecnológicas también? O sea, ya platicamos del usuario, del hospital, pero las empresas de tecnología, ¿cómo deberían de cubrir, no? Me decías ahorita, oye, que no pongan tantos datos el paciente, pero ¿y qué tendría que hacer la empresa de tecnología? Sí, ya agarré el hilo. Entonces, justamente ya con estos estándares también la ventaja que tenemos es que son un compilado de muchos documentos, ¿no? Y dentro de esos documentos ya te vienen tú como diferente parte del proceso, por ejemplo, tú como consultor de ciberseguridad, ¿qué deberías de estar viendo? Tú como pues organización, empresa, etcétera, hablas de un hospital, clínica, laboratorio, ¿qué deberías estar haciendo? Y tú como pues ya creador de tecnologías, también ¿cuáles son las pruebas que deberías estar haciendo? Tú llámese software o herramienta, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cómo deberías de asegurarte de que, hablando de ciberseguridad, si estás cumpliendo con los requisitos que necesitas? Al final es cambiar esta mentalidad, porque digo, ¿no? A veces sí nos ha tocado ver me han dicho, ¿no? Es que mi departamento de ciberseguridad, nada más yo lo veo como una traba, porque me pide muchos requisitos, ¿no? Y al final, pues es lo que decíamos, ¿no? Y cuando estás creando algo, pues a veces no es lo primero que piensas, ¿no? Que sea ciberseguro. Ahí están los casos de por qué no nos hemos registrado en las líneas telefónicas, ¿no? Pero es pasar a esta mentalidad de cybersecurity by design, ciberseguridad por diseño, y desde un inicio saber tener en cuenta cómo tú vas a procesar inclusive los datos, ¿no? O cómo van a ser las comunicaciones, o que realmente tu equipo solo esté habilitado las funciones que este equipo necesita, ¿no? Contestaste mi pregunta, pero me surgió otra, ¿no? Pero antes de poderlas hacer esta pregunta, quisiera saber el tema de implementación. ¿Cuánto tiempo requiere un plan de implementación en algún hospital, en temas de ciberseguridad?
Entiendo que dependiendo las necesidades de cada unidad o de cada cuestión, pues es el tiempo, pero en promedio se maneja. El tiempo varía aproximadamente, a ver, una estrategia realmente es algo tardado. Por ejemplo, el estándar que nosotros manejamos contempla 3 fases, ¿no? Una es la de los assessments o las evaluaciones. La siguiente etapa ya es una de implementación, y háblese de controles, políticas, etcétera, etcétera. Y la última ya es de mantener, ¿no? Entonces, obviamente esta estrategia es algo cíclico, continuo. Sin embargo, pues sí, ¿no? Lo importante es comenzar con una buena base, en donde tú ya conoces tus riesgos, tú ya conoces en dónde te pueden atacar, cuál es tu punto más vulnerable, cómo está tu personal, ¿no? Hablando de ciberseguridad, si tienen un plan, una estrategia en caso de que suceda algo, si tienen backups, ¿no? Para restaurar tus sistemas. Y pues toda esta parte o esta base sí se tiene que llevar a cabo evaluaciones, ¿no? De ciberseguridad. Y bueno, compartí ahorita, complementaba con el tema de la implementación, porque en realidad mi duda va, ¿qué es primero? O sea, creo que ahorita cuando tú quieres implementar el tiempo, ya vamos atrasados, en realidad sí ya vamos atrasados. Sí hay assessment de seguridad que llevan mucho más tiempo, pero muchas veces bajan el tiempo, ¿no? O lo hacen más sencillo para poder implementar de manera más rápida porque la operación lo requiere ya. Esa es mi perspectiva, no sé si estoy en lo correcto, pero eso es de manera general mi perspectiva. Si es así, no es así, ¿creen que los assessments están un poco más menos rudos, por llamarlo de alguna manera, de lo que deberían para que se pueda implementar? Es solo mi percepción, no sé, cuéntenme ahí. No, al final, pues sí, ¿no? Obviamente, hay veces en las que se tiene que disminuir el tiempo por temas de operación, ¿no? Y es completamente válido. Al final es lo que más te convenga a ti y lo que se adapte también a tus operaciones. Entonces, sí hay assessment de seguridad que son tal vez un poco más básicos. También hay algo que se le llama gap analysis, que es más o menos en dónde te encuentras tú respecto a una comparativa. Y esto sí nos ayuda a implementar lo que te está doliendo ahorita, ¿no? ¿Dónde te está doliendo ahorita? Tus firewalls, ok, vale, tienes firewalls, pero ¿realmente tienes buenos controles implementados en él? Hay muchas veces en las que, pues sí, ¿no? Existen acciones rápidas y con un impacto alto en las operaciones. Y es bastante válido ir primero a atacar estas puntos de mejora que puedes llevar a cabo para ya en un futuro pues ir tal vez un pasito a pasito, ¿no? En donde ya implementaste controles para lo que más te duele y a posterior pues ya vas mejorando que el proceso de aquí, que la tecnología de acá, etcétera, etcétera. Sí, perdona, y complementando un poquito de lo que dice Jimé, es importante que se haga un assessment completo. ¿Y por qué es importante? Porque es nuestra base y sobre eso vamos a pasar a la siguiente fase de implementación. Entonces, nuestro assessment y tener toda esta visibilidad que comentaba Jimé de activos nos permite hacer una implementación correcta y nos permite elegir una tecnología que sea adecuada para nuestra institución o nuestra organización. Porque ¿qué pasa hoy? Las instituciones dicen, ok, esta herramienta o esta tecnología es para ciberseguridad, la voy a implementar y ya voy a estar segura, ¿no? Pero pues no basta con eso. Por ahí decían una frase que primero debes de ver qué muebles caben en tu casa antes de comprar los muebles, ¿no? Y no al revés, sí. Y es lo que normalmente o actualmente se está haciendo en muchas instituciones. Se está comprando tecnología y buscan que la tecnología, más bien que las instituciones o organizaciones se adapten a esa tecnología y debería de ser al revés, ¿no? Deberíamos de conocer por completo cómo funciona nuestra organización, los procesos clínicos que tenemos,
toda esta cadena de atención al paciente, todos los activos que tenemos, porque incluso a veces ni siquiera conocen el total de activos que tienen en un hospital. Y eso es lo primero que tienen que hacer, ¿no? Entonces, sí es muy importante que cuenten con un assessment completo y riguroso, ¿no? Robusto, formal. Al final, complementando también lo que dice Pam, tu proceso no se tiene que adaptar a los controles de ciberseguridad, ¿no? Los controles de ciberseguridad se tienen que adaptar a tu proceso. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir con una herramienta de monitoreo, ¿no? La que sea. Pues en tu tomógrafo tienes 100 vulnerabilidades críticas. Cámbialo. Pues al final, son tecnologías al final llamadas legadas, Claro. porque no la puedes cambiar, no sé, cada año, cada 2 años. Llevan algunas tecnologías de este estilo incluso 10 o más años. Entonces es más bien ver cómo complementar, no te voy a decir, sí, cambia toda tu red, ¿no? Algo más nuevo que sí tiene esos controles, ¿no? Si no es, tienes que poner foco aquí, aquí y aquí, ¿no? Y tienes que disminuir así es. Al final hay las famosas 4Ts de mitigación o el control, gestión de riesgos, que es, puedes tolerar el riesgo, puedes transferir el riesgo, puedes tolerar, transferir, terminar y no me acuerdo ahorita de la palabra, pero pues al final tienes que ser consciente, ¿no? De que existen esos riesgos, que no todos se pueden tratar y es lo que decíamos hace rato, ¿no? De ver cuáles son más críticos para tu operación. Y mencionado un punto importante que mencionó de muchas vulnerabilidades para ciertos dispositivos, eso nos lleva a un punto importante que es el cálculo del riesgo desde una perspectiva integral, porque sí, justamente muchas herramientas de diferentes tipos para lo de OT o del sector salud son legadas o están con demasiadas vulnerabilidades registradas, pero ello difiere de la realidad de cuánto está la parte de la explotación. Es un punto muy importante a tomar en consideración al momento de hacer un cálculo, porque tu estrategia no puede estar basada únicamente en un valor de una vulnerabilidad crítica de 7, cuando realmente es adentro de la parte donde ya personas convirtieron esa vulnerabilidad en una amenaza porque las están explotando activamente. Nos lleva al punto de que el cálculo se tiene que hacer con ciertas medidas diferentes, una perspectiva diferente y el cómo ese mismo dispositivo interactúa en el proceso, porque hay casos donde el cálculo del riesgo se hizo para un dispositivo y lo consideraron de bajo riesgo porque tenía pocas vulnerabilidades, pero no tomaron en cuenta que la parte de que controlaba 2 sistemas primordiales, entonces al momento de apagar ese activo, separaban a los otros sistemas y tuvieron que recurrir al punto de operarlo de manera manual. Entonces ese es el punto de justamente el tener una visión integral de cómo está tu proceso, aunque solo sea una parte primordial de lo que comentaba Jimena, para ver cómo ir avanzando lentamente. Eso nos lleva a la parte de el sistema o el proceso como la parte del negocio, qué tanto reciben o qué tanto aceptan el riesgo y el ir avanzando lentamente, porque claramente si no tienes todavía unas medidas establecidas no vas a pasar a un nivel de seguridad muy alto como sería un nivel 5, porque justamente sería complicado mantener la capacitación de tu personal, el comprender cómo se está manteniendo la herramienta, todas las alarmas que te van a saltar en el momento que empieces tu monitoreo. Justamente es ir avanzando lentamente y de manera integral con todo tu equipo para que todos puedan ir comprendiendo cómo se está avanzando. Y es ahí donde nos lleva la parte de la estrategia y los niveles de riesgo aceptado que vas a ir avanzando lentamente, porque justamente también está la parte de costos, ¿no? Al llegar a herramientas más sofisticadas para que te protejan de ataques dirigidos, es ahí donde el personal tiene que mediar esa parte de las estrategias con su equipo de ciberseguridad, no solo enfocada a la parte de información, como ya vimos, puede afectar en otros procesos. Entonces es allí donde ese tipo de análisis son muy importantes para poder llegar a una visión integral y poder definir correctamente a dónde dirigir tu protección y cómo ir avanzando lentamente, justamente para que la ciberseguridad no se sienta como que te están presionando, de que no estás cumpliendo con los controles, de que vas atrasado, sino que se sienta como algo orgánico y que todos puedan ver la importancia y el imperativo de que se involucren en ese tipo de medidas.
Chicas, pues les agradezco mucho el espacio. La realidad es que creo que nos llevaría mucho profundizar en este tema. Todavía hay mucho que platicar. Me llevo muchos insights, ¿no? Para empezar, desde que la mecatrónica es como una carrera general, ¿no? Que te permite llegar hasta el tema de ciberseguridad. Que hay un proceso ¿no? de análisis para saber las vulnerabilidades, de dónde estás, que se puede clasificar, ¿no? También el riesgo, que no solamente el hospital es el que se encuentra más vulnerable, sino que todos somos parte de las responsabilidades, que en el tema de salud estamos hablando justamente hablando de vidas, ¿no? De vida, por supuesto, después de información y demás, pero pues lo más importante es que son vidas. Y quedan temas pendientes, ¿no? Mencionas el tema de los costos, el tema de qué es más importante, la implementación o un assessment más seguro, ¿no? Entonces, pues creo que esto nos da para seguir charlando, ¿no? Posterior a un siguiente capítulo. Y pues muchas gracias, chicas, por el espacio, por el tiempo. Saben que les he transmitido, ¿no? Mi admiración siempre que las veo tan pequeñas, ¿no? Tan seguras de lo que hablan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Muchas gracias a la audiencia. Gracias por acompañarnos en este episodio y síganos en nuestras redes sociales de la Asociación HealthTech México en YouTube y TikTok.